Pensamiento del día domingo 30 de marzo. Compartir la alegría. Estén siempre alegres. Está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Para San Pablo, la alegría es una de las expresiones más bellas de la vida cristiana. Se puede decir que es su distintivo por excelencia y el medio más eficaz para dar testimonio de ella. Pero no podríamos preguntar, ¿se puede mandar a una persona que esté en la alegría? Por otra parte, sabemos que la vida está llena de problemas y de preocupaciones que no nos permiten estar siempre alegres. Se podrá exhortar a una persona a aceptar de buena fe todo lo que sucede, pero la alegría es otra cosa. La alegría es un sentimiento que brota espontáneamente del alma. Y sin embargo, para San Pablo, hay una razón por la cual, a pesar de todas las dificultades, nosotros debemos permanecer siempre en la alegría. Lo que lleva a esto es la vida cristiana tomada en serio. Para ella, Jesús vive con plenitud dentro de nosotros y con Él no podemos no estar en la alegría. Él es la fuente de la verdadera alegría porque da sentido a nuestra vida. Por tanto, hay un secreto para permanecer siempre en la alegría. Consiste en mirar a Jesús, de manera que Él resplandezca siempre en nosotros. Que esta palabra nos ayude a dar testimonio de esta alegría y a comunicarla al mundo que nos rodea. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de diciembre de 1987. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.